de Jesús, que es el Padre Nuestro, pero solamente vamos a leer el versículo 10 y una expresión de esta oración del Padre Nuestro, que dice, simplemente vamos a leer el versículo 10 y después puede sentarse. Dice, lo vamos a decir todos fuerte, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es parte del Padre Nuestro. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Todos? Bueno, entonces vamos a decir fuerte esta parte de la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. Déjenme ver aquí creo que no, estoy conectado a otro. Ahí está. Perfecto. Ahora, recuerden, dice aquí este versículo: venga tu reino. Es parte de la oración de Jesús, esta expresión, venga tu reino. Así que Dios lo que desea es que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Venga tu reino. Y una de las cosas que Dios desea es que ese reino se mueva entre nosotros. Hay muchas cosas que aprender, pero el reino se mueve a través de principios. El reino de Dios se mueve a través de principios, y estos principios hoy quiero que nosotros nos concentremos en 3 principios, porque dice venga tu reino, es decir, para que el reino de Dios se pueda establecer en un lugar, ¿verdad? Debe de haber ciertos principios, y esos principios nosotros los tenemos que tienen que operar. ¿Cómo sé que el reino de Dios está operando en un lugar? Cuando por lo menos estos 3 principios se están moviendo. ¿Cuáles son estos 3 principios? El principio de autoridad, el principio, bueno, vamos a hablar de 4 principios. El principio de autoridad, el principio de orden, el principio de honra y el principio de sabiduría. Lo voy a volver a decir: principio de autoridad, principio de orden, principio de honra y principio de sabiduría. Cuando estos 4 principios se están moviendo en un lugar, el reino de Dios sé que está en ese lugar. ¿Cuándo sé que el reino de Dios no está en un lugar? Cuando las 4 cosas, las antítesis, por ejemplo, de estas 4 cosas se mueven. Por ejemplo, ¿dónde sé que no está el reino de Dios? Cuando no hay autoridad en ese lugar, cuando hay anarquía, cuando hay rebelión, es decir, no hay ninguna autoridad. Cuando hay desorden en un lugar, ahí generalmente no está Dios. Así que si Dios quiere entrar, imagínense ustedes, la Biblia dice que cerrada la puerta, ¿verdad? Dice, oremos a nuestro Padre, dice, cerrada la puerta, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero imagínate que ese cuarto donde tú te vas a encerrar con Dios está todo desordenado. Gloria a Dios. La cama extendida, la ropa por todos lados, y ahí te vas a encontrar con Dios. Santo. Cuando hay desorden, ahí, híjole, difícilmente Dios está. Y donde no hay honra, ¿verdad? Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, porque es uno de los mandamientos. La honra es parte de los mandamientos de Dios. Donde hay honra, ahí está Dios, porque la Biblia dice honra a Dios, ¿verdad? Con ciertas cosas.
Y dice, y entonces Dios va a responder. Las primicias son parte de la honra a Dios, porque a Dios se le da siempre lo primero y lo mejor. Entonces cuando tú honras a Dios, Dios está en ese lugar. Y finalmente, donde hay sabiduría, ahí es el reflejo de que está Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 8, creo que es a ver, déjenme ver, creo que sí es el 8, donde dice, la sabiduría estaba desde el principio creando todo. Ahí estaba la sabiduría. La sabiduría es Jesucristo, es una persona. La sabiduría, dice ahí, todo el capítulo 8 habla acerca de la sabiduría, y esa sabiduría es una persona, y esa persona es Jesús. Y donde está Jesús, ahí está el reino de Dios. Así que 4 principios que determinan que el reino de Dios está establecido en un lugar, que es, nuevamente di conmigo, autoridad, orden, honra y sabiduría. Así que yo quiero que nosotros veamos cómo en la Biblia, rápidamente, voy a hacer un resumen de 3 libros de la Biblia. A ver si me da tiempo, ¿verdad? Es muy rápido. Miren, vamos al libro de los Jueces, último capítulo, último versículo. Jueces capítulo 21, Jueces capítulo 21, versículo 25. Mira esta palabra. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Qué no había? Y si no había rey, no había ¿qué? Autoridad. No había autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Saben qué no había? Orden. No había autoridad y no había orden, porque la autoridad va a traer orden. Si no hay autoridad, no hay orden. Ahora fíjense, así comienza el libro de Jueces. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2. Así comienza, no había rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Dios levanta jueces para liberar al pueblo de la opresión de muchos pueblos, y así se la pasa todo el libro de Jueces, ¿verdad? Levanta un juez, se olvidan de Dios, vuelven a caer presos, levanta otro juez, ¿verdad? Los libera, se vuelven a olvidar de Dios, se vuelven a quedar esclavos, vuelve a levantar otro juez, y así se la vive todo el libro de Jueces. Es el resumen. Y termina el libro de los Jueces, empieza con ese versículo y termina con ese versículo. No había rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ahora, es triste ver cómo la historia de una persona, de una nación o de una iglesia puede terminar con un versículo así. No había rey en la vida de esa persona y hacía lo que mejor le parecía. Es triste ver una historia así. Y luego empieza una historia porque Dios dice, no, voy a cambiar, voy a poner un modelo. Escucha bien, la Biblia en el Antiguo Testamento es un modelo de lo que Dios quiere establecer en el Nuevo Testamento. ¿Me van siguiendo? Entonces, no había rey, no había orden. Entonces Dios quiere establecer el orden para que el reino de Dios se establezca, para que podamos orar, venga a tu reino. Si yo oro, venga a tu reino, pero no se cumplen estos principios, pues no se puede establecer. Entonces Dios, a través del Antiguo Testamento, nos muestra un modelo de cómo no solamente es una oración, sino que pueda ser una realidad. Que el reino de Dios venga a la tierra, venga a mi casa, venga a mi vida, venga a la iglesia, venga a México. Entonces, ¿cuál es ese modelo que Dios estableció? Lo primero que Dios hace, ahí en 1 Samuel, vamos a saltarnos el libro de Ruth, aunque Ruth es, digamos que el prólogo o la introducción a lo que, porque es la vida de cómo Dios va a levantar a un rey. Pero vamos a dejar a Ruth
Obed por ahí a un lado. Y vamos a ver que en 1 Samuel encontramos a un sacerdocio, escucha bien, a un sacerdocio que no le agradaba a Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mira que Dios le está hablando a un sacerdote que era el sumo sacerdote y le dice: ¿sabes? Has honrado más a tus hijos que a mí. Has honrado, dice, por tanto Jehová Dios de Israel, yo había dicho que en la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora yo, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. No había honra, dice, este sacerdote honró más a sus hijos que a Dios. Entonces, mira, no había rey, había desorden y no había honra. Wow. Entonces, ¿el reino de Dios estaba establecido? No. Así que Dios tiene que empezar a trabajar para poder establecer el reino. Un reino que asemejara o que dijera, bueno, este es un reino, aunque es terrenal, pero es un modelo para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir cuando ustedes oran: venga tu reino. Porque oramos, venga tu reino, y no sabemos ni qué estamos orando. Entonces Dios quiere establecer su reino en la tierra, en medio de nosotros, en esto. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se establece? Y entonces Dios tiene que empezar a trabajar, porque no fue fácil establecer ese modelo en la tierra. Y entonces empieza Dios a trabajar con personas para poder establecer ese reino. Y escucha bien, tiene que trabajar 3 ministerios para poder establecer el reino en la tierra. ¿Cuáles son esos 3 ministerios? Tiene que levantar nuevamente el sacerdocio, tiene que levantar por primera vez, ¿verdad? Levantar un profeta, y tiene que levantar por primera vez un rey. Entonces no era una tarea fácil. Y estos 3 elementos, escucha bien, estos 3 ministerios tienen que tener algo en común para que pueda trabajar Dios con cada uno de ellos. El sacerdote, el profeta y el rey tenían que tener una característica muy particular. Tenían que tener un corazón conforme al de Dios. Así que lo primero que va a buscar, ¿cuál de estos 3 va a levantar primero? ¿Cuál de estos 3 tiene que levantar primero? El sacerdocio. Muy bien. Así que miren lo que le dice Dios a este hombre. Dice, versículo 35. Está hablando al sacerdote Elí, le está diciendo: tus hijos, tú honraste más a tus hijos que a mí. Yo dije que tú ibas a permanecer, pero ya no vas a permanecer, porque yo voy a honrar al que me honre. Y le dice en el versículo 35, ¿cuál va a ser la característica del nuevo sacerdote que él se va a levantar? Dice: y yo me suscitaré un sacerdote, ¿qué? Fiel,
que haga conforme a mi corazón. Entonces, escucha bien, Dios necesita primero un sacerdote fiel que sea conforme a su. Wow. Y eso es lo primero que Dios necesita. Ahora, el sacerdocio o alguien que sea conforme a su corazón, ¿qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que primero que va a buscar? Escucha bien, ¿qué es lo primero que va a buscar delante de Dios? La honra. ¿Qué va a buscar? La honra. Wow. Donde hay un sacerdote fiel, existe la honra. Donde hay un sacerdote fiel, hay honra. Donde hay un sacerdote infiel, hay deshonra o menos. La Biblia le llama menosprecio. ¿Qué es menosprecio? La ofrenda la menosprecia. La oración la menosprecia. La alabanza la menosprecia. La adoración la menosprecia. Todo lo espiritual lo menosprecia, ¿verdad? No es importante. Hay cosas más importantes. Y puedo cambiar cualquier cosa por eso, porque hay otras cosas más importantes. Ahora, cuando hay un sacerdote fiel, lo más importante es honrar a Dios. Honro a Dios con mi tiempo, honro a Dios con mi esfuerzo, honro a Dios con lo mejor, ¿verdad? Porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Un sacerdote fiel, porque un sacerdote siempre va a honrar. ¿Con qué va a honrar a Dios? Con lo primero y lo mejor. Di conmigo, la honra siempre va a buscar primero y lo mejor para Dios. Entonces, Dios quiere suscitarse, por eso un sacerdote fiel que haga eso. Y entonces lo que va a empezar a restaurar es el sacerdocio. Le costó mucho trabajo porque estaba Elí y estaban sus hijos, y de alguna manera ellos tenían que, pues Dios lo tenía que quitar del camino. Ustedes pueden leer la historia en 1 Samuel, no les voy a contar esa historia, ustedes la pueden leer. Vamos a lo siguiente. Y entonces Dios empieza lo segundo que Dios va a hacer es entonces levantar ¿qué? Al profeta. Y entonces en el capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, porque no había autoridad, había desorden y había deshonra. Porque había un sacerdocio que no era fiel, y no había alguien que trajera la palabra de Dios. Dice, no había palabra con frecuencia, ni tampoco había visión. Y dice la palabra de Dios que el pueblo sin visión se desenfrena. Una persona que se desenfrena, una persona que no es fiel a Dios, es una persona que no tiene la visión de Dios. ¿Y por qué no tiene la visión? Porque no está escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede traer o quitar el desenfreno en el pueblo? Es decir, darles dirección, que ellos vayan hacia el lugar que Dios quiere. Alguien que pueda escuchar la voz de Dios. ¿Y quién es ese? El profeta, ¿verdad? Entonces Dios empieza a levantar ¿a quién? A Samuel. Samuel, dice la Biblia, que estaba durmiendo. Él no sabía qué era lo que acontecía. Y ustedes pueden ahí tener la historia. Y dice que le dice en el versículo 9
Le dijo Elías a Samuel: ve y acuérdate, y si te llamare, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Así Samuel fue y se acostó en su lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le volvió a hablar Dios. ¿Y qué dijo Samuel? Samuel dijo: habla, porque yo no sé si alguno de nosotros le hemos dicho a Dios, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, y vamos a orar y le empezamos a decir, ¿verdad? Sacamos nuestra lista, así como algunos tienen hasta como un rollo de papel de baño, ¿verdad? Así de largo, eso es su lista, y está orando y pidiéndole a Dios, y ya Dios está esperando. Ok, muy bien, está orando mucho, wow, tiene muchas peticiones. Y ya cuando terminas dice: bueno, y Dios te va a decir: bueno, ahora me toca a mí. Buenas noches, estoy muy cansado, mañana tengo que trabajar. Y Dios dijo: no me dejó hablar. Dios necesita a alguien que diga: habla, porque tu siervo oye. Entonces Dios tiene que restaurar a alguien que escuche a Dios, no a alguien que diga: pues lo hago, más vale pedir perdón que permiso. Yo he conocido muchos cristianos que le hacen así, que cuando hacen cosas y de repente vienen: pastor, es que me fue muy mal. Digo: bueno, ¿y le preguntaste a Dios? No. Muchas personas que vienen: es que me fue muy mal en mi noviazgo. Y bueno, ¿oraste para? No. Se hacen novios y luego quieren venir con el pastor y decirle: pastor, ya somos novios, ora por nosotros. ¿Qué? No, primero oramos, que Dios nos dé dirección, y ya después vemos si sí o no, ¿verdad? Pero no, vienen primero, se hacen novios y luego dice: pastor, ore por nosotros para que Dios nos bendiga. Creo que estamos al revésados, ¿no? Alguien debe de empezar a decir: Señor, habla. Nos endeudamos, compramos un montón de cosas. Señor, bendíceme, dame para pagar la deuda. Y dice: pues, págala tú. Yo no te dije yo no te dije que te metieras en esas cosas. ¿Por qué lo compraste? ¿Me pediste permiso? ¿Me preguntaste? Ahí es donde empieza a entrar la sabiduría. Escucha bien, ¿cómo se establece la sabiduría? ¿Cómo se establece la sabiduría? Cuando yo le digo: Dios, habla, porque tú. Imagínense, veo mi coche último modelo ahí, y le digo: Dios, sé que me vas a bendecir. Y viene el vendedor y te dice: sin enganche, te lo llevas. Es de Dios. Y lo compras, y ya después estás llorando: ay, no puedo pagar los 10,000 de mensualidad. Y dice Dios: pues allá tú, yo no te dije que lo compraras, ¿verdad? ¿O sí? No, yo lo compré y ahora estoy llorando porque no tengo para pagar. En cambio, si yo hubiera ido: Señor, ¿me compro el coche o no me lo compro? Y a lo mejor hasta Dios te da una estrategia para comprarlo, no sé. O a lo mejor te dice: no, espérate. Y llega otra persona y te dice: ¿querías ese coche? Aquí están las llaves. ¡Wow! Ya no tuve ni que gastar. Porque así es Dios. Cuando yo le pregunto, cuando yo lo pongo a Él,
porque Él honra al que lo honra. Entonces, simplemente con el simple hecho de ir y decirle a Dios primero: Señor, estos son mis sueños, estos son mis deseos, ¿qué es lo que tú quieres? Ahora la oración dice: venga tu reino, hágase la voluntad de quién. Es que algunos oran: venga tu reino, hágase mi voluntad. No, están mal en su oración. Leanle bien. Dice: venga tu reino, hágase. Y entonces ahí es donde comienza la sabiduría. Di conmigo: sabiduría. Cuando el ministerio profético se establece, Dios trae sabiduría a la casa, trae dirección. Y finalmente Dios empieza a buscar. Dios, escucha bien, Dios tiene que establecer el sacerdocio para restablecer el principio de honra. Dios restablece el principio profético para establecer el principio de sabiduría. Y finalmente Dios tiene que establecer el reino, el ministerio del rey ¿para qué? Para restablecer autoridad y orden. Autoridad y orden. Entonces tiene que levantar un rey, pero el rey tiene que tener ciertas características. Mira ahí en el capítulo salud. En el capítulo 14 vamos a ir al capítulo 13. Cuando tú no, escucha bien, Saúl fue establecido como, creo que, ¿dónde dejé mi agua? Acá está. Dios establece a Saúl como rey para restablecer el orden, pero el rey, adivina qué, no sabía escuchar. El rey no sabía. Ya estaba un sacerdocio, ya estaba el profeta y necesitábamos de pero Dios levanta a Saúl para establecer ese reino, pero escucha bien, el rey no quería. Y mira lo que sucede cuando un rey no sabe escuchar. Samuel le dijo en el versículo 8, 13:8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía. Y Dios te da una promesa y a veces Dios se tarda. Y cuando se tarda, tú te desesperas. Y cuando te desesperas, le quieres ayudar a Dios. Y cuando le ayudas a Dios, metes la pata. Y bien gacho. No, ¿verdad? Se oye feo, gacho. La metes, pero mira, entonces dice que Saúl le dijo: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Es tu culpa. O sea, lo que yo hice es tu culpa. Ay, Samuelito. Y dice: y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita un Dios? Un rey. Un rey que sea conforme. Ahora, ¿qué significa que sea conforme a su corazón? Hay dos cosas. Una, que sepa, y otra, que sepa obedecer. Que sepa y que sepa. Ahora escucha bien, dice la Biblia que Dios nos hizo a nosotros reyes. ¿Y qué? Sacerdotes. Somos entonces reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Alguien conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, donde Dios va a establecer, debe de haber autoridad ¿y cómo se establece el orden? Cuando yo obedezco. Yo escucho y yo. Ahora, el rey, escucha bien, el sacerdote era el representante de el hombre ante Dios, ¿sí o no? Cuando el hombre iba a buscar a Dios en el Antiguo Testamento, ¿iba directo con Dios? No, tenía que ir con el sacerdote. O sea que el sacerdote era el intermediario entre el hombre y Dios. Yo buscaba a Dios y entonces tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote era el que me llevaba a Dios. Entonces el sacerdote escuchaba ¿a quién? Al pueblo. El sacerdote escuchaba al pueblo y se lo presentaba delante de Dios. Por ejemplo, llegaba un hombre y decía: he pecado. ¿A quién se lo decía? Al sacerdote, porque entonces el sacerdote decía: bueno, entonces vamos a matar un macho cabrío, ¿verdad? Y vamos a hacer la expiación, vamos a derramar sangre, te lo vamos a untar en la cabeza, ¿verdad? Con hisopo, y entonces ese sacrificio va a llegar delante de Dios. Entonces el sacerdote escuchaba al pueblo y lo presentaba delante de Dios. Esa era su tarea. ¿Estamos claros? Ahora, el rey es al revés. El rey es el representante de Dios ante el pueblo. Entonces el rey no escuchaba al pueblo, el rey escuchaba porque Dios era el que le daba la instrucción, y entonces el rey decía: Dios ha dicho que vayamos a la guerra, y entonces el pueblo tenía que obedecer al rey. ¿Quién era el que establecía? Era como en la antigüedad, para que ustedes lo entiendan, los españoles tenían en México un virreinato. ¿Qué es un virreinato? El que estaba aquí era un virrey. ¿Qué era el virrey? Él era el representante del rey de España. Él no era el rey, era el representante del rey de España. Entonces el rey de España le mandaba a decir lo que tenía que hacer, y el virrey era el que establecía leyes para cumplir la ley que le habían dicho de allá de España. ¿Sí se entiende? Bueno, algo similar es en el reino de Dios. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. Él es el rey de reyes. Ahora, ¿quiénes son todos esos reyes en plural? Nosotros. Entonces, escucha bien, Él es el que da la directriz y nosotros somos los que gobernamos aquí en la tierra. ¿Se está entendiendo? Pero para buscar ese rey de reyes, está buscando reyes. ¿Y cómo busca esos reyes?
reyes conforme a su, que oren, venga tu reino, hágase tu, como en el cielo, también aquí. Porque aquí en la tierra nosotros, estos reyes, vamos a establecer esa voluntad aquí en la tierra. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces escucha bien, Dios está buscando ese tipo de reyes que tengan ese corazón. Y ese corazón que dice, me voy a suscitar, dice versículo en el 13-14, he designado a alguien, dice, está buscando un varón conforme a su corazón. Y entonces en el capítulo 15 vuelve nuevamente Saúl a meter la pata. Y en el versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Otra vez, ¿qué hace el rey? ¿Qué tiene que hacer el rey? Escuchar y obedecer. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Desobedeciendo. Mira, he pecado. ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl? El rey Saúl tenía que escuchar a Dios y obedecer a Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿quién era el que escuchaba al pueblo? El sacerdote. ¿A quién escuchaba el rey? A Dios. Ahora mira, aquí está el pecado. Lee bien. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué hizo Saúl? ¿A quién escuchó? ¿A Dios o al pueblo? Bueno, pregunta, ¿ustedes son reyes? ¿Sí o no? Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, pregunta, ¿a quién debes de oír? ¿A la gente o a Dios? Así de fácil. ¿A quién yo tengo que escuchar? Tengo que escuchar a Dios. Y para eso yo necesito entonces aprender a escuchar a Dios. Porque ahí, cuando yo escucho la voz de Dios, entonces de ahí viene mi autoridad. Cuando yo escucho al pueblo, ya no tengo autoridad. Cuando yo escucho a la gente, cuando yo escucho al mundo, cuando yo escucho a Satanás, cuando yo escucho otras voces, pierdo mi autoridad. ¿Dónde yo gano mi autoridad? Cuando empiezo a escuchar la voz de Dios. Yo escucho a Dios y entonces tengo autoridad. Y cuando tengo autoridad, entonces hay orden. Mira que Dios desde el Génesis estableció esto. Dice la Biblia en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos, ¿verdad? Dice la oración. Ahora, en el principio había un desorden, porque dice el versículo 2, y había desorden, vacío y tinieblas. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, antes en el versículo 1 no había nada. Entonces viene Dios, que es la autoridad máxima, y empieza a crear del desorden, lo empieza a poner en orden. Siempre va a ser así. El reino de Dios así funciona. Autoridad, la autoridad va a traer orden, y el orden va a traer lo que es la honra. Y dijo Dios, sea, versículo, sea la luz, y fue la luz. Empieza a poner los principios, y el principio de honra, donde está Jesús. ¿Quién es esa luz? Segunda de Corintios capítulo 4 dice que esa luz es Jesucristo. Y ese Jesucristo es la sabiduría. Proverbios capítulo 8, esa sabiduría es Jesús. Así que el orden, la autoridad trae el orden viene la honra, y la honra trae la sabiduría. Así trabaja Dios. Donde hay esas cuatro cosas está establecido el reino de Dios. Ahora, tú no tienes sabiduría, es porque el reino de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Y sabes por qué no ha llegado a tu vida? Porque no estás escuchando a Dios. Porque si tú escucharas a Dios, el reino de Dios estaría establecido en tu vida y en tu corazón. Alguien tiene que empezar a escuchar a Dios el día de hoy.
Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita? Y con esto quiero cerrar. Dios necesita un corazón, una mente y unas manos para que el reino de Dios se pueda establecer. Lo voy a volver a decir. Dios necesita un corazón, una mente y unas manos. Un corazón necesita restablecer tu sacerdocio, porque conforme al corazón de Dios significa honra, y la honra viene con un sacerdocio fiel. Ya estamos uniendo todos los puntos, ¿se dan cuenta? Dios necesita un corazón conforme al de Dios. Pero para que sea conforme al corazón de Dios, lo principal para esa persona debe de ser la honra. ¿Y cómo alguien honra a Dios? Como un sacerdote fiel. Dios nos hizo reyes y entonces, ¿cuál es mi labor como sacerdote? Honrar a Dios. ¿Cómo lo honro? Poniendo a Dios primero. Poniendo a Dios primero y darle lo mejor. Eso es lo primero que Dios va a hacer. Número 2, necesita una mente. Di conmigo, mente. Ahora, esa mente es pensar como Él piensa. Y saben, la única manera de pensar como Él piensa es aprender a escucharlo. Y es a través del ministerio profético. El ministerio profético. ¿Qué? ¿Soy profeta? En algún sentido sí. No es que seas el ministerio de profeta, el que le llaman la oficina profética, pero sí nos movemos en un ambiente profético. La Biblia dice en Apocalipsis el espíritu de la profecía, que es Jesús. Espíritu de la profecía. ¿Cuándo se mueve el espíritu de la profecía? Cuando yo aprendo a escuchar a Dios. Imagínate, muchos tienen problemas con esa parte de los decretos. ¿Cómo están todos esos? Eso de los decretos. Bueno, mira, tan sencillo como esto. ¿Somos reyes o no? Él es rey de reyes. Pero nosotros somos. ¿Y qué hace un rey? Un decreto. Entonces, ¿cómo es que tú decretas? Muy fácil. Tú vas, escuchas al cielo y el cielo dice: ¿sabes? Quiero conquistar Tláhuac en este tiempo. A ver, ¿me lo repites? Sí, quiero conquistar Tláhuac en este tiempo. Y entonces tú como rey, ya escuchaste al rey de reyes, y tú como rey dices: hey, yo decreto en este tiempo que Tláhuac es para Cristo. Ahora, no es decretar por decretar y decir puras sandeces y lo primero que se me ocurra. Eso sí está mal. No es decir, yo decreto la bendición. Eso no, eso es obvio que eso es una tontería. El rey escucha primero al rey de reyes, y después, cuando tú repites, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el rema de Dios. Entonces tú escuchas el rema de Dios, y cuando tú sueltas la palabra, porque no hay fe a menos de que dice: creí, por tanto hablé. Tú no puedes creer algo que viene del cielo a menos de que lo repitas, y cuando tú lo repites es cuando se convierte en un decreto. No es porque decretes por decretar,
sino que tú lo que escuchas del cielo lo crees, y cuando lo crees lo hablas, y cuando lo hablas se vuelve un decreto en la tierra. No sé si me están entendiendo. Te puedes evitar para que otros no te critiquen en la parte del decreto, pero de que cuando tú dices Dios quiere establecer Tláhuac para Cristo en esta temporada, ya se vuelve un decreto, porque lo estás repitiendo del cielo. No sé si me están entendiendo. Entonces, escucha bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Establecer la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes lo que el cielo quiere, entonces tú empiezas a hacer lo que el cielo quiere en la tierra. Eso se llama sabiduría. Sabiduría. Entonces Dios necesita, escucha bien, un corazón, necesita una mente, y ahora finalmente necesita unas. Y esas manos, escucha bien, está con la autoridad. La autoridad es la destreza del guerrero. Poniendo el ejemplo de David, la destreza del guerrero y del pastor. La destreza del guerrero y del pastor. ¿De dónde sacó Dios a David? Del pastorado. Dice, de ahí de lo escondido, de donde nadie lo veía, ahí pastoreando, de ahí lo sacó Dios. Y dice ese salmo 100 precioso, dice, me sacó de ¿cómo dice? Me hizo sacar del estiércol y me hizo subir, dice, con los príncipes de su pueblo. Me sacó de ahí y me puso en lo más alto. Primero tienes que tener un corazón de pastor. Esa no se la esperaban. Tienen que tener un corazón de pastor. ¿Por qué un corazón de pastor? Porque nadie puede reinar sin un corazón de pastor. Y lo vimos con Saúl. Aunque Saúl era pastor, nada más que Saúl era pastor de burros. ¿Sí o no? Estaba buscando las burras de su papá. Ahí sí dice, ¿verdad? Ahí no me vean, 1 Samuel 10, ahí léanlo. Ahí está. Y David era pastor de ovejas. Ahora, escucha bien. Los dos fueron pastores, pero ¿por qué uno sí pudo y otro no? Porque cuando se presentó, fíjate, el corazón de uno y de otro, cuando se presentó en 1 Samuel 10, Saúl no dejó encargado su responsabilidad con alguien. De hecho, luego lo andaban buscando. Se le perdieron las burras. En cambio, David no se le perdió una sola. Siempre dejó encargado a alguien con las ovejas. ¿Cuál es el corazón de un pastor? Un pastor que cuida hasta el más pequeño, hasta la última, que tiene un sentido de responsabilidad. Dios necesita un corazón de pastor aquí. Así que voltea con tu vecino y dile, te está hablando a ti. Dile, no te hagas nada de que pasó la piedra cerca. No, te dio la piedra, no te hagas. Y la otra es un corazón, la destreza de un pastor, la destreza de un guerrero. Tú necesitas aprender a pelear. Un rey necesita aprender a pelear. Dice Pablo, terminó su carrera diciendo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla y la gané, ¿verdad? Llegué hasta el final. ¿Sabes? Necesita Dios un corazón de guerrero, un corazón que diga, voy a ir hasta el final, pase lo que pase. No me voy a quedar atrás, no me voy a rendir, no me voy a desanimar, sino que voy a ir y voy a terminar, porque necesita Dios un corazón de guerrero. Así que esas manos, destreza de pastor,
destreza de guerrero para darle Dios la vara. Todo rey tenía un báculo. Ese báculo representaba el báculo de la autoridad y del poder. Pero necesita unas manos que hayan primero. Escucha bien. El pastor también tenía una vara que era el cayado, ¿verdad? El guerrero tenía en su mano la espada. Antes de poder recibir el báculo de poder, necesitas haber cargado el báculo del pastor y la espada. David tenía el cayado y con la espada de Goliat le cortó la cabeza y entonces pudo recibir el báculo de rey. Aquí necesitamos que tú en tu mano tengas el cayado de pastor y la espada de guerrero. Dios está buscando un rey, un sacerdote fiel y un profeta que sepa escuchar. Y yo creo que eres tú. Cierra tus ojos en esta tarde. Y te voy a pedir algo. Vamos a orar y terminar este tiempo diciéndole a Dios, vamos a tocar proféticamente primero nuestro corazón. Yo te voy a pedir que toques tu corazón. Recuerda la semana pasada, hay un ejemplo maravilloso con Moisés. Y yo creo que tú lo recuerdas, que antes de darle esa vara de poder, le dijo, mete tu mano, ¿verdad?, en tu seno. Y cuando la sacó estaba lleno de lepra. ¿Qué representa eso? Que el corazón de Moisés no era correcto. No era correcto. Había pecado en su corazón. Y dice, vuélvela a meter. Y cuando la vuelve a meter y la volvió a sacar, dice que quedó limpia su mano. ¿Qué representa eso? Que Dios estaba limpiando su corazón. Antes de poder Dios levantar un rey, Dios necesita primero que tu corazón sea conforme al de Él, que puedas orar. Y yo quiero que tú pongas ahí tu mano en tu corazón y hagas esa oración. Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Cuando tú haces esa oración completamente sincera, diciéndole, Señor, Jesús tuvo que hacer esa oración en el Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Así que pon tu mano ahí en tu corazón y dile, Señor, sinceramente, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Hoy quiero que mi corazón sea como el tuyo. Hoy quiero honrarte con mi corazón y darte lo primero y lo mejor. Ahora toca tu mente, tu cabeza con tu mano y dile, Señor, hoy quiero ser sabio. Tu palabra dice que pidamos sabiduría, y esa sabiduría que viene del cielo tú le vas a dar abundantemente y sin reservas. El problema no es recibir la sabiduría, sino aprender a obedecerla. Esa sabiduría es aprender a escuchar lo que el cielo está diciendo. Dile, Señor, quiero sabiduría y voy a aprender a oírte.
Voy a consultarte, aún en los momentos más difíciles, como lo hizo David en los momentos más difíciles. Dice: traedme el efod porque voy a consultar a Dios. Es lo que Dios estuvo viendo constantemente en David, que lo consultaba, que le preguntaba, que lo buscaba. Hoy Dios quiere decirte: te voy a dar sabiduría para que tú sepas lo que tienes que hacer en los momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, en momentos de prueba, en momentos en los que te encuentras que no sabes qué hacer. Te voy a dar sabiduría, pero aprende, escucha, aprende a oírme, aprende a escucharme. En este momento, en el nombre de Jesús, se abren tus oídos espirituales para que puedas escuchar esa voz. Porque puedes decir en tu corazón: pero es que no sé cómo oír a Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, se abren tus oídos espirituales para que puedas escuchar su voz, en el nombre de Jesús. Y finalmente, muéstrale tus manos. Muéstrale tus manos a Dios. Muéstrale tus manos y dile: Señor, hoy estas manos, yo quiero que tú me enseñes a poder sostener el cayado de pastor. Señor, tú has puesto a mis hermanos junto a mí. Si alguien se pierde, iré a buscarlo. Si alguien es recién nacido, lo cuidaré. Estaré atento. Alimentaré al que tenga que ser alimentado. Cuidaré y sanaré al que tenga que ser cuidado. Sostendré ese cayado. También aprenderé a pelear la buena batalla de la fe. No me rendiré, avanzaré. Si el enemigo quiere blasfemar tu nombre, me enfrentaré como David se enfrentó a Goliat y le diré: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a derrotarte, a acabar con tu reino en esta tierra. Satanás, voy a aprender a pelear y te voy a sacar, porque vamos a avanzar y extender el reino de Dios en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en la colonia, en la delegación, en la alcaldía, en la ciudad y en este país. En el nombre de Jesús, cayado y espada, porque hoy, dice el Señor, voy a poner una corona delante de ti para que seas rey, para que tengas autoridad contra toda fuerza del enemigo. Pelearán contra ti, pero no te derrotarán. Todos tus enemigos los he puesto debajo de tus pies. Toda fuerza del enemigo está debajo de tus pies. En el nombre de Jesús, nadie te podrá hacer frente. Te he puesto como una muralla, dice el Señor, como muro fortificado. Y aunque peleen contra ti, no podrán hacerte frente. Por un lado vendrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. Yo estoy como poderoso gigante atrás de ti para defenderte en medio de todos tus enemigos. He dispuesto una mesa delante de tus angustiadores para que tú puedas disfrutar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres ese rey para establecer mi reino. Cuando tú oras, venga tu reino, lo que estás pidiendo es que yo ponga una corona en tu cabeza para que tú establezcas el orden y la autoridad espiritual en esta tierra. Así que te doy autoridad, dice el Señor. Alguien puede decir nuevamente: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Otra vez dilo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Una vez más dile: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gloria a Dios.